Mi abuela me cuenta. Mi abuela, Francisca Cabello Guerrero, nació el 6 de marzo de 1940 y la guerra finalizó en 1939, por lo que solo vivió los años de la posguerra. Pero su padre, es decir, mi bisabuelo, este que veis, sí que fue a la guerra y entonces ha sido mi abuela quien se ha sentado conmigo y me ha contado todo lo que ha vivido y le contó su padre. Esta nace en Villanueva de Algaida, Málaga, y a los 10 años emigra por motivos laborales de su padre a Matarredonda, Sevilla, y posteriormente emigra otra vez a Herrera, Sevilla, donde actualmente reside. Estudió 10 años en la escuela y luego acudió a la escuela de adultos en el centro de Herrera. Tiene 3 hermanos, los cuales trabajaban y ella era la ama de casa junto con su madre. La guerra civil desde 1936 a 1939. Según me cuenta mi abuela, la guerra civil se inicia porque cuando se vota la república de forma democrática, ésta comienza a perder el control de la sociedad. Y esto hace que un bando militar se rebele en lo que se llamó el levantamiento de 1936, para terminar en lo que fue la guerra civil española. Me cuenta que cuando estalló la guerra, depende de dónde viviera, luchaba en un bando u otro, que casi nadie tuvo la oportunidad de elegir, y esto hizo que familias que viviesen en poblaciones diferentes luchasen unos contra otros, llegándose a odiar. La guerra no es una democracia, es una dictadura, y ahí recibes órdenes de quien domina la situación, sea o no de tu agrado. Su padre le contó que la violencia más común fue el anular a las personas, en la mayoría de los casos por envidia. Nunca olvidará cómo había personas que tuvieron que pasar años escondidos en suelo de sus casas por miedo a ser vistos. Y salían en la oscuridad de la noche para que nadie los viera y ocultarse de nuevo durante el día. Mi bisabuelo sufrió tanto físicamente como psicológicamente. Los trabajos no esenciales dejaron de existir para solo dedicarse a lo indispensable del campo y poco más. Mi bisabuelo pasó hambre, frío, soledad, todo lo negativo que se te pueda ocurrir. Hay que tener en cuenta que el ejército en esa época no era como ahora, es decir, ahora la comida de los soldados se la proporciona el propio ejército, pero en aquel entonces tenían que comer con lo que encontraban por los pueblos que pasaban. Había mucha censura, porque no olvidemos que es una dictadura y no podría expresarse salvo que fueras parte del ejército y apoyara a tu bando y no al otro. Por supuesto, estaba prohibido quejarse. Primeros años del franquismo. Desde los años 40 hasta el principio de los años 50. Los primeros cambios que vio mi abuela en el país tras la guerra era cuando tuvieron que levantar como fuese el país que estaba destruido por la guerra, con una economía de subsistencia y cartillas de racionamiento. Una de las cosas que más recuerda es que cuando alguien tenía cualquier opinión contraria a los ideales del franquismo era censurada de inmediato, con castigo incluso de cárcel o represalias de cualquier tipo. Franquismo en los años 60. Durante los años 60 hubo una mejoría en la economía de España, principalmente por la ayuda de los norteamericanos, lo que dio lugar a la apertura del país, al turismo, que impulsó la actividad económica en España. La mayoría de las personas cuando aprendían a leer y escribir dejaban el colegio y comenzaban a trabajar en lo que hubiese. Hablamos de 10 años en adelante. Los hombres en trabajo físico y las mujeres ayudando a su madre en las labores de casa. Ella una vez salió de la escuela trabajó para su casa. El franquismo censuraba todos los medios de comunicación. Entonces mi abuela me cuenta que todos los ciudadanos vivían en un mundo burbuja controlado por el Estado. A finales de los años 60, mi familia tuvo la suerte de ser de los primeros hogares donde se pudo tener una televisión. Esto hacía que los vecinos fuesen a la casa de mi abuela a disfrutar de esa televisión. Final del franquismo y la transición.
Mi abuela y la familia comenzaron la transición muy asustados por el atentado de Carrero Blanco, ya que la ETA había atentado y asesinado al que iba a ser sucesor de Franco. Cuando nombran presidente a Adolfo Suárez, todo el mundo se preguntaba, ¿qué pasará de ahora en adelante? Ya que era muy joven y prometía el cambio de la sociedad. Más tarde llegó la Constitución de 1978. Mi abuela recuerda que todo el mundo fue a votar y realmente no sabían qué era la Constitución, simplemente que era todo lo contrario a lo que habían vivido durante más de 35 años y que la libertad de expresión era la principal de las características. Los cambios más grandes que ella ha vivido en los últimos 25 o 30 años son para mejor, como los servicios públicos que tenemos ahora y antes no disfrutaban. La protección de los menores de ir a la escuela hasta los 16 años, algo que antes era impensable. Sin embargo, ella considera que la tecnología nos ha distanciado en lugar de acercarnos, porque recuerda que antiguamente toda la familia al completo, cuando se tenían muchos más hijos que ahora, se sentaban a comer todos juntos en la mesa, charlaban, escuchaban historias, y ahora esas reuniones se limitan. Hemos perdido sociabilidad en lugar de ganarla, ya que lo solemos hablar todo por las nuevas tecnologías. Y bueno, me ha gustado mucho hacer este trabajo porque he aprendido mucho a valorar las duras etapas que nos pasamos hoy en día. Y aparte, lo que más me ha gustado es sentarme a hablar con mi abuela y ver cómo se emocionaba, recordando cómo le contó su padre y su experiencia y también recordando cómo vivió los años de posguerra. Esto ha sido todo. Nos vemos el próximo día. Adiós.